A las 10:37 de la mañana, como todos los miércoles, a esta hora nosotros damos inicio a Consultorio Jurídico, un espacio para solucionar las dudas legales de los trabajadores y trabajadoras del país. Hoy nos acompaña uno de nuestros directivos de nuestra central de trabajo CTU Strap, que hace parte del equipo de Consultorio Jurídico, del equipo jurídico de nuestra central del trabajo CTU Strap, Hugo Beltrán. Bienvenido. Muy buenos días, Leumann, y a nuestra amable audiencia, seguidores de nuestra central CTU del trabajo. Muy buenos días. Bueno, Hugo, uno de los temas que nos convoca el día de hoy es precisamente hablar sobre las condiciones por las cuales se jubila un docente en Colombia en el sector público, haciendo una diferenciación entre los que están nombrados bajo el decreto 1278 y 2277, una de las dudas más frecuentes que tenemos nosotros en la central del trabajo CTU Strap. Sí, Leumann, muchas gracias. Tenemos que tratar aquí esta parte de la jubilación docente dentro de los dos regímenes que hay de pensiones. Dentro de ellos vamos a tocar el decreto ley 2277 de 1979, el cual por metodología voy a explicarlo en dos grandes grupos de docentes que pertenecen a este decreto. Entonces, debemos de recordar que la ley 91 de 1989 crea el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio. En ese orden de ideas vamos a mirar que el 2277 vamos a tomar el grupo 1, que es aquel grupo, Leumann, que están los docentes que tuvieron derecho a la pensión gracia. Digo yo que tuvieron porque esta rige a aquellos docentes que fueron empleados del Estado nombrados hasta el 31 de diciembre de 1980. De ahí que parto este grupo, grupo 1 de docentes nombrados hasta el 31 de diciembre de 1980. Tienen derecho a su pensión gracia. ¿Qué es esta parte? Es los derechos que adquirían los docentes con 20 años de trabajo y 50 de edad. Adquirían la pensión gracia teniendo en cuenta que con un solo día, compañeros, y hay que tener muy claro esto, con un solo día que por licencias, por cualquier forma de prestación de servicios, por OPS o contratos, tienen derecho estos docentes que hayan estado con el Estado antes del 31 de diciembre de 1980, que la pueden reclamar su pensión. Si hoy se dan cuenta de este derecho, sí lo pueden hacer. ¿Cuáles son precisamente, Hugo, las herramientas jurídicas que existen para que los docentes que nos están viendo en este momento y que identifiquen que tienen derecho precisamente a esa pensión, o que usted nos dice pensión de gracia, puedan reclamar? Esas herramientas jurídicas es la parte que con el nombramiento o contrato o prestación de servicios por OPS, una sentencia del Consejo de Estado respalda esta parte, que así sea un solo día de prestación de servicio al Estado hasta el 31 de diciembre de 1980, el docente que esté aún vinculado puede hacer su reclamación y le es reconocida la pensión gracia. Bueno, entonces, ¿cuál es la recomendación para esas personas que nos están viendo en este momento? Que se acerquen a nuestra oficina, donde estamos ubicados, y cuál es la asesoría que puede brindar precisamente el equipo jurídico para ayudarlos. Sí, dentro de esa parte, el Departamento de Jurídica, estamos aquí capacitados para poder orientar a cada caso en especial, estimados docentes. Cada caso que nos llegue, nosotros le haremos el seguimiento y las orientaciones pertinentes para que haga su reclamación. Ahora bien, dentro de la pensión gracia que tienen estos derechos estos docentes, existe también la pensión de jubilación. La pensión de jubilación, recuerdo que estamos hablando del 2277 del 79. Esta pensión se adquiere con 20 años de servicio y 55 años de edad.
estos 20 años de servicio, siempre en el consultorio jurídico, la pregunta es, yo laboré 5 años, me retiré por condiciones diferentes y nuevamente me reintegro y ahora no, pueden ser discontinuos, no hay ningún problema, el hecho es la sumatoria de 20 años de trabajo y 55 años de edad. Ahora bien, este grupo goza del privilegio, llamémoslo así de esta parte, entre compatibilidad entre salario y pensión. ¿Qué quiere decir esto? El docente, siempre los mandatarios de turno en el gobierno siempre han mirado esa parte que ha sido el talón de Aquiles para darle duro a educación. ¿Por qué? Porque dicen, mire, son docentes que tienen pensión gracia, son docentes que tienen jubilación y son docentes que tienen compatibilidad entre salario y pensión. Entonces, lo cual quiere decir que un docente en 14 pues va a devengar un salario, digámoslo, si me permiten, un salario digno, pero ya en una edad avanzada. Mirando la compatibilidad entre salario y pensión, debemos de mirar que aquí juega un factor primordial que es el retiro forzoso. ¿Qué es el retiro forzoso? Es aquella capacidad que tiene el individuo de que cumplida una edad debe retirarse porque ya no puede ser más empleado del Estado. Con la aprobación de la ley 1821 en el 2016, alargan este retiro forzoso. Antes era a los 65 años de edad, que un docente al cumplir sus 65 años debía de retirarse. La ley 1821 retoma las edades de todos los empleados públicos y dice, todos se podrán retirar obligatoriamente a los 70 años, lo cual pues obviamente la recomendación para nosotros es verificar nuestro estado de salud mental, físico, y que podamos rendir en unas condiciones dignas también para esta responsabilidad que tenemos con nuestros estudiantes. Bueno, Hugo, una de las consultas que frecuentemente nos hacen a través de la Central del Trabajo CT-USTRAP es precisamente hablar sobre esos docentes que estuvieron vinculados antes del año 2012 de manera provisional o tuvieron contratación con el Estado y que ahora quieren realizar su proceso de jubilación bajo el decreto 2277 estando nombrados bajo el 1278. ¿Eso es posible en Colombia? Leumann, esa es una sentencia del Consejo de Estado que dio el respaldo total para estos docentes. Me permito ampliarlo en el momento que toquemos la forma de jubilación de los docentes del decreto 1278 del 2002. Ahora me permito dar a conocer el segundo grupo con el que yo como abogado lo he dividido, el 2277. ¿Cuál es este segundo grupo? Son aquellos docentes nombrados desde 1981 al 26 de junio de 2003. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la forma de jubilación de estos docentes? Estos docentes, recuerden que la edad son 55 años, 20 años de servicio, ya no tienen ese derecho de la pensión gracia, por eso hago un segundo grupo, y tienen compatibilidad entre salario y pensión. Retiro forzoso a los 70 años. Resumiendo en esta parte, y quiero dejar claro para posibles consultas e interrogantes que queden en nuestros entre nuestras personas docentes que estén interesados en esta parte. Recuerden que el 2277 del 79, las prestaciones sociales del magisterio, el Fondo Nacional dice que la pensión de estos docentes es del 75% del salario devengado en el último año de labores, que cause su pensión, más factores salariales. Ahí viene una aclaración.
el Consejo de Estado en su sentencia del 25 de abril de 2019 fue enfático, donde dice que los factores salariales son únicamente tenidos en cuenta aquellos que hagan aporte a seguridad social. Cuando hablo de seguridad social me estoy refiriendo a aportes para salud y pensión. Bueno, Hugo, hablemos ahora precisamente de otras inquietudes que nos comparten los docentes diariamente frente a este proceso de jubilación. ¿Se puede liquidar mal la pensión de los docentes y en el caso de que esto ocurra, qué hacer? Sí, existió porque el Consejo de Estado, en el momento que emite la sentencia aclaratoria y unificadora de todas las sentencias que habían y por las cuales no se les tenía a los docentes en cuenta algunos factores salariales y que tocaba por medio de demanda para que nos lo reconocieran. Hoy nos quita, nos sacan de nuestros bolsillos esos derechos. Inmediatamente la sentencia del Consejo de Estado del 2019 hizo que se retiraran todas estas demandas. ¿Por qué? Porque en el momento todos los factores que no habían sido tenidos en cuenta y que fueron demandados y que fueron fallados, hasta el momento son derechos adquiridos y no puede quitarse a ningún docente. Pero aquellas que cursaban en los estrados judiciales hasta ahora para adquirir esos derechos, en ningún momento se pueden reconocer estos factores salariales debido a que el Consejo de Estado sentó una jurisprudencia con la sentencia. Hugo, desde su experiencia como abogado en nuestra central de trabajo CTUSTRA, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que manifiestan los educadores frente a este proceso de jubilación? Las dudas por lo general es que si el tiempo debe ser continuo o discontinuo. Discontinuo en ningún momento. El hecho es cumplir sus 20 años. Aquí damos una recomendación, pues cabe, ¿no? Para nuestros compañeros docentes, que los que estuvieron por contratos, recuerden que esos contratos partían de febrero a noviembre, lo cual ¿qué quiere decir? Que no cuenta un año de experiencia, solo estuvo contratado 10 meses. Cuando pasan el tiempo para pensionarse, les devuelven porque les faltó 1, 2, 3 meses. Son años calendario. Hugo, ¿qué recomendaciones darle también a los docentes que cotizaron su pensión en el sector privado y que ahora pertenecen al decreto 1278? La recomendación es, nosotros tenemos nuestro propio fondo del magisterio, es el fondo, el FOMAC, y aquí entramos a cotizar. Recuerden que la mayoría de docentes que hicieron aportes ahí a un régimen de ahorro individual, estoy hablando de fondos privados, ese dinero se convierte en bono pensional, pero ese bono pensional se puede adquirir o retirar del fondo en el momento que usted cumpla los requisitos para la edad pensional. Y dado el caso, cuando un docente no ha cumplido el tiempo con el Estado, podemos adquirir ese tiempo que laboró en el sector privado para completarlo. Bueno, recordemos a todas las personas a las que nos están viendo en este momento y que precisamente tienen dudas frente a su proceso de jubilación, que se pueden acercar directamente a las instalaciones de nuestra central de trabajo CTUSTRA, ubicadas en Bogotá, en la calle 24A número 7572, barrio Modelia. De igual manera se pueden comunicar, si lo prefiere, a través de nuestras líneas telefónicas 926-1348 o a través de nuestro celular 318-275-4217 o también a través de nuestro correo electrónico atencionustrap@gmail.com.
gmail.com, o si lo prefiere visitar nuestra página web www.ustra.org. De igual manera, las personas que nos están viendo en otras regiones del país, también hay presencia en nuestra central de trabajo CETIUSTRA en 17 regiones a través de las confederaciones. En cada una de ellas usted podrá acercarse y obtener asesoría jurídica y todo lo que tiene que ver con el trabajo y el mundo del trabajo y el beneficio de sus condiciones laborales. Hugo, ¿qué otras precisiones frente a este tema de jubilación para los docentes nombrados bajo el decreto 1278 y 2277 podemos hacerle a esta hora de la mañana a los educadores? Gracias, Leumann. Vamos a hacer la diferencia del decreto ley 1278 del 19 de junio del 2002. Para este grupo de docentes aplica la ley 812 de 2003, que rige a partir del 27 de junio del 2003. Recuerden que los derechos de la pensión fueron mandados a ley 100. Este grupo de docentes, lo más lesivo que tiene el decreto ley 1278 fue que le aplica para la pensión la ley 100 exceptuando la edad. La edad es la que no toca aquí. ¿Qué pasa con este grupo de docentes? Ellos, hombres y mujeres, se pensionan a los 57 años de edad, pero el tiempo, compañeros, el tiempo son 25 años, 1.300 semanas. E igualmente, Leumann, aquí también formo dos grupos de docentes y quiero que tengamos en cuenta muy bien estos dos grupos. El primero, el primer grupo, que se pensionan a los 57 años, 1.300 semanas o 25 años. Recuerden que se van a pensionar con el 65% promedio de los últimos 10 años y una parte lesiva que no tienen compatibilidad entre salario y pensión. ¿Qué quiere decir esto? Que el retiro forzoso de los empleados públicos es a los 70 años. ¿Qué debo de hacer como docente del 1278 si quiero seguir laborando? La indicación que damos nosotros es la ley de retiro forzoso, la 1821, dice que el docente que desee continuar laborando debe manifestarlo por escrito y no retirarse. Sería en este caso, no se pensiona, sino sigue devengando su salario que viene devengando en la categoría que es. ¿Y qué pasa, Hugo, con los docentes que llegan a esa edad y no han cumplido su tiempo de cotización? Para que se dé la pensión debemos de tener claro que se causa, y para causarse deben de cumplirse todos los requisitos, que para nosotros como docentes es edad y tiempo. Aquellos docentes que por algún motivo entraron, no han cumplido el tiempo, pero tienen la edad, tiene que causar la pensión. Y esa es una de las cualidades que tiene el retiro forzoso, porque él puede continuar hasta los 70 años y adquiere su pensión. De esta parte, me quiero referir a que los docentes del 1278 no tienen derecho a compatibilidad entre salario y pensión, pero sí pueden ir hasta los 70 años de edad. ¿Qué quiere decir esto? Que van en el momento que cause su pensión, no la van a pedir, porque en el momento que la exijan ese derecho, tiene que retirarse. Tiene que retirarse. Entonces, ¿cuál es el consejo? No pedir su pensión, sino manifestar que desea continuar laborando. Recuerden que van es única y exclusivamente con el salario que vienen devengando. ¿Usted considera, Hugo, que las condiciones de jubilación de los docentes nombrados bajo el decreto 1278 son adecuadas para los educadores del país? No, en ningún momento, Leumann. En el momento que siempre las centrales obreras hemos peleado por el estatuto único docente. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede en el momento que en el 2002 específicamente nos meten, perdónenme la expresión, este adefesio de decreto 1278, donde ahorita dicen que para la reforma pensional que se viene
a los educadores no nos tocan. Pues hombre, es que ya nos lo quitaron todo con el 1278. Miren, nos quitaron la doble pensión, la jubilación, la compatibilidad entre salario y pensión. Nos aumentaron a 25 años. O sea, ¿qué nos quedó de esta parte? Nos bajan a un promedio del 65% del promedio de los últimos 10 años. Entonces, podemos decir, nosotros ya nos rompieron el estatuto docente. Nosotros del 1278, mi manera de pensar y con el debido respeto de todos nuestros oyentes, ¿qué sucede? Para mí, estatuto docente único jamás lo habrá, porque el 2277, ustedes saben, compañeros, que ese decreto se acaba por sustracción de materia. ¿Qué quiero decir esto? Porque nos vamos acabando los docentes que pertenecemos a ese. Se van retirando, vamos muriendo y definitivamente se acaba por sustracción de materia. ¿Y queda el qué? El 1278. Ahora es en adelante, ¿cuál estatuto único va a quedar? Pues quedaría el 1278, pero vendrán otros gobernantes que querrán darnos más duro de lo que pegaron con el decreto ley 1278. Bueno, a esta hora de la mañana, como ustedes lo están viendo y lo están escuchando, nos acompaña nuestro abogado Darío Beltrán. Él es especialista en Derecho Administrativo y Laboral, directivo de nuestra Central de Trabajo CETIUSTRAP. Los invitamos a ustedes a compartir sus dudas frente a este tema que estamos desarrollando el día de hoy, que tiene que ver bajo las condiciones de jubilación de los docentes nombrados bajo el decreto 1278 y 2277 en Colombia. Condiciones que, como lo ha explicado muy bien nuestro directivo de la Central del Trabajo CETIUSTRAP, pues han sido disminuidas y sobre todo perjudicadas para los nuevos docentes del país. ¿Qué otras precisiones realizarle a los educadores que nos están viendo en este momento? Gracias. Es el segundo grupo del 1278, es aquellos docentes que trabajaron con el Estado nombrados por OPS o contrato antes del 26 de junio de 2003. ¿Qué sucede? Fueron docentes que estuvieron vinculados con el Estado y por diferentes situaciones se tuvieron que retirar, renunciaron, viajaron, pero hoy tienen la dicha nuevamente de vincularse. Y cuando llega el momento para causar su pensión, este grupo de docentes que tuvieron esa vinculación con el Estado, antes del 26 de junio de 2003, el Consejo de Estado ha emitido una sentencia que dice que ellos tienen sus derechos adquiridos y se pueden pensionar con el decreto ley 2277 del 79. Compañeros, esto se logra mediante declaratoria judicial. ¿Para qué? Para adquirir los derechos antiguos del escalafón. Entonces, estos docentes, en el momento, viene la pregunta de ustedes y que pertinentemente la vamos a aclarar acá, y cualquier duda los esperamos. Mire, ¿cuándo puedo yo reclamar mi pensión entonces? Si soy nombrado ahora con el 1278 y tengo derecho a que me pensionen con el 2277. La causación de esa pensión es con los 20 años de labores y 55 de edad. Bueno, por vía judicial. En este momento nos pregunta Luis Miguel Callachoa si los docentes del 1278 que trabajaron por OPS antes de salir del decreto 1278, ellos pueden recuperar las condiciones del 2277. Recordemos un poco esa respuesta para... Les recuerdo porque lo acabo de explicar. Mire, para nuestro oyente hay que tener en cuenta la fecha, 26 de junio de 2003. Si estuvo vinculado por OPS o contratos con el Estado como educador, la pensión se causa a los 55 años de edad, 20 años de servicio, y se debe reclamar en el momento que se cause, que usted cumpla los 55 años. ¿Por qué? El ente nominador les va a decir, no, usted no tiene derecho porque usted está nombrado con el 1278. Entonces ya emitió un concepto y vamos a demandar que nosotros siempre como abogados demandamos son los actos administrativos. Uno que le denegó ¿qué?
la pensión que usted tiene derecho. Entonces ahí es donde se entra a una batalla jurídica, la vía judicial, y se reclaman los derechos. Ya hay docentes en Bogotá que han reclamado su pensión con el 2277, siendo vinculados ahora último con el 1278. Y recordarle también a nuestro docente que esto aplica para todos los educadores a nivel nacional. Otra de las dudas más frecuentes que tienen pues, los docentes en el país es precisamente aquellos que estuvieron pensionados por salud por un determinado tiempo y después se reintegraron a las labores docentes. ¿Qué pasa en el proceso de jubilación después con ellos? Hay que tener en cuenta que hay un espacio que no nos deja determinar, porque hay que tener en cuenta que si fueron pensionados, fueron retirados del servicio. Para mí, en ese concepto, no tendría que tenérsele en cuenta el tiempo que estuvo pensionado para causar su pensión. Pero, escudriñando estas partes, encontré una ley del 2016 donde dice que sí. Entonces, esta parte la vamos a mirar porque hay un vacío jurídico que, y si lo aplicamos por la lógica, si a mí me desvinculan del servicio por discapacidad, se supone que ese tiempo no estoy laborando, no he tenido como experiencia, pero habría que profundizar y mirar, y en otro programa o en una vía aquí de consulta jurídica le aclaramos bien esta parte. Bueno, igual recordemos, Hugo, que cada caso pues, es particular y debe ser analizado por parte de nuestro equipo jurídico de una manera muy puntual. También nos preguntan que en el caso de esos docentes que fueron o que trabajaron bajo UPS, si ese trabajo fue apenas de un mes, ¿aplica el derecho de pensionarse bajo las condiciones del decreto 2277? Hay que tener en cuenta que los derechos adquiridos y con nombramiento con el Estado, el contrato o el contrato que tuvo con la EPS, así haya sido un día de labores, estuvo con el Estado y adquirió el estatus en ese tiempo porque se elaboraba con el 2277. Bueno, ¿qué otros problemas podemos identificar en este proceso de jubilación de los educadores en Colombia, Hugo? Pues la parte de jubilación, miremos que es un ahorro que nosotros tenemos derecho a la pensión, no es que el Estado nos la dé, nosotros ahorramos, nosotros abonamos, y en el tiempo que causamos la pensión, causarse es tiempo y edad, los dos juntos, nosotros reclamamos ese derecho, que es nuestro ahorro que guardamos allá. Entonces, la preocupación de las personas, de los docentes, es mirar en cada momento eso. ¿Qué tiempo tengo? ¿Qué tiempo llevo para que en el momento que se radiquen los papeles, tener causado todo el tiempo? Porque les comento, la UGPP, que es la Unidad de Gestión Pensional de Parafiscales, es la encargada de mirar con lupa el tiempo de nosotros. Y por un solo día que nos falte para causar la pensión, se devuelven todos los papeles en el proceso pensional. Hugo, una de las dudas también que nos llega precisamente en este proceso de jubilación es la liquidación. Si un docente tiene compromisos con entidades bancarias, digamos que es legal descontar de su liquidación la totalidad de esas deudas, o solamente se hace parcialmente. ¿Cómo es ese proceso? En esa parte, recordemos que todo lo que es problemas fiscales con dineros, con cooperativas y todo, pues en el momento que yo deshago un vínculo con el Estado, que es el que me respalda a mí, acuérdense que para las pensiones el descuento obra vía judicial tiene dos prelaciones que ellos mirarían. ¿Cuáles son las dos prelaciones? Los hijos menores, alimentación, y las cooperativas. Entonces, todo el mundo que nosotros tengamos deuda, y como es una pensión de jubilación, ellos rescatan su dinero en el momento que nos vayamos a pensionar, que es lo contrario, compañeros, que es lo contrario de cuando se pensionan por salud, porque ya eso es otro evento
Y ahí sí hay aseguradoras que nos cubre y nos paga las deudas porque yo quedé discapacitado. Mientras que aquí la pensión de jubilación es un premio a haber ahorrado y a estar en el momento de causar su pensión, estar bien. Bueno, pues estas son las dudas jurídicas que se solucionan diariamente a los maestros y maestras del país. Recuerden que ustedes se pueden acercar a nuestras centros del trabajo CTUSTRAP. Estamos ubicados en la calle 24A número 7572 en Bogotá, en el barrio Modelia. Si lo prefiere, también se puede comunicar a través de nuestras líneas telefónicas 926-1348 o a través de nuestra línea celular 318-275-4217. También tenemos comunicación directa a través de nuestro correo electrónico atencionustrap@gmail.com, o si lo prefiere visitar nuestra página en internet www.ustrap.org. Edelberto Puerta Ariña nos pregunta en este momento si los docentes del 2277 que se pensionen el próximo año, ¿qué se le tendrá en cuenta? La sentencia del Consejo de Estado dice que el 75% de lo devengado el último año, más los factores salariales que hagan aportes a seguridad social, salud y pensión. Entonces, en ese orden de ideas, dio un listado, no tiene en cuenta sobresueldos, no tiene en cuenta primas. Lo único que se tendría en cuenta es el salario devengado del último año más lo devengado en horas extras. Bueno, esta es la asesoría permanente que nuestra Central del Trabajo CTUSTRAP hace a los trabajadores y trabajadoras del país. Nos acompañó hoy en consultorio jurídico el abogado Hugo Darío Beltrán, especialista en Derecho Administrativo y Laboral, directivo de nuestra Central del Trabajo CTUSTRAP. Pues abogado, muchas gracias por acompañarnos estos minuticos y sobre todo por solucionar estas dudas tan importantes para los educadores en Colombia. Bueno, muchas gracias y un feliz día. Recuerden que CTUSTRAP, aquí en su consultorio jurídico, estamos con puertas abiertas para ayudar, colaborar y brindar ese apoyo jurídico que ustedes necesitan. Bueno, ustedes también muchas gracias por acompañarnos. No nos queda más sino invitarlos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Todos los miércoles a las 10:30 de la mañana tendremos un nuevo espacio de consultorio jurídico para solucionar las dudas legales de los trabajadores y trabajadoras del país. Hasta pronto.